En los momentos de prueba, lo que nos sostiene no es la fuerza propia. Miremos atrás en la vida. ¿Acaso no hubo veces en que creímos imposible levantarnos después de un golpe? ¿No hubo enfermedades que nos dejaron exhaustos, pensando que no saldríamos? Sin embargo, de algún modo atravesamos todo eso. Llegó una paz extraña, una fuerza que no era nuestra, nos puso en pie. Entonces comprendimos, no es que seamos buenos para aguantar, es que Dios nos dio fortaleza. No es que sepamos pilotear bien, es que Dios nos tomó de la mano y nos condujo por entre las olas. Hermanos y hermanas queridos, quizá en la vida, no pocas veces cada uno de nosotros se sienta a solas en el silencio, tal vez en la noche, cuando todos ya duermen, o en un mediodía tranquilo, suspiramos hondo y nos preguntamos, ¿por qué existe el sufrimiento? ¿Por qué mi vida tiene que soportar una cosa tras otra? Esta pregunta no excluye a nadie, desde el rico que vive en una casa amplia, aparentemente sin carecer de nada, hasta el pobre que debe ganarse el pan cada día y se preocupa por el mañana, desde los cultos y sabios hasta los campesinos con pies llenos de barro, todos, tarde u temprano, se ven ante el muro imponente del dolor y alzan esa pregunta llena de desasosiego. Hoy entremos juntos en una verdad muy importante, una verdad como lámpara que ilumina toda nuestra vida de fe. No podemos comprender nuestra religión ni vivir plenamente la vocación de ser hijos de Dios si permanecemos con miedo y tratando de huir de la cruz. Mirad, nuestro Maestro y Señor, Jesucristo, no dejó este mundo en una cama blandamente tendido, rodeado de susurros de consuelo. No, recorrió hasta el final el camino del amor y concluyó su vida en un madero áspero, levantado entre el cielo y la tierra, en un sufrimiento extremo del cuerpo y del espíritu. No rehuyó el dolor en el huerto de los olivos, aunque el sudor se le volvía como gotas de sangre por el miedo, dijo al Padre: no se haga mi voluntad, sino la tuya. No buscó para sí una vida cómoda y placentera. Consagró sus 33 años a entregarse y servir, y finalmente a morir en la cruz. Itzenoli, en el desnudo monte del Calvario, nos enseñó la lección más grande. No se puede decir que seguimos al Señor si no nos atrevemos a abrazar la cruz en nuestra propia vida. Vivimos en una época en la que muchos solo desean lo fácil, lo placentero y lo inmediato. Basta oír sacrificio o aguante para que aparezca el miedo y se busque evadirlos a toda costa. Encendemos la televisión, navegamos por las redes y vemos que se publicita una vida sin preocupaciones ni penas, una vida de sonrisas y viajes lujosos. Pero la palabra de Dios, con suavidad y firmeza, nos dice lo contrario. Si alguno quiere ser discípulo mío, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz cada día y me siga. Esa cruz no es solamente el crucifijo de madera o de plata colgado en la pared o colgado al cuello como recuerdo o adorno. La cruz está en nuestra vida cotidiana, muy real y concreta. Es esas noches en vela cuidando a un esposo o a una esposa enfermos, cuando el cuerpo está extenuado, los ojos arden por falta de sueño, y sin embargo el corazón ha de perseverar con paciencia.
Es una enfermedad latente que día a día nos consume las fuerzas y que, sin embargo, aprendemos a acoger en paz sin maldecir a Dios ni a la vida. Es la injusticia en el trabajo, que hablen mal de nosotros, que nos malinterpreten o calumnien, y aún así elegimos la rectitud sin devolver mal por mal, confiándolo todo al Dios justo. Son también las tormentas del propio corazón, cuando la ansiedad, la tristeza o el cansancio nos dejan sin ganas de nada, sintiéndonos inútiles y abandonados. Indella simpado, no obstante, perseveramos, elevándolo al Señor en la oración, aunque sea con un suspiro. Y hay una segunda verdad, igualmente esencial. El sufrimiento sin Dios es como una astilla clavada en la mano. Si la dejamos ahí, soportando el dolor en soledad, sin pedir ayuda para quitarla, tarde o temprano supurará, se hinchará y nos dolerá día y noche. Esa astilla no solo hiere el cuerpo, también envenena el alma, nos vuelve amargos y duros. Todo nos parece detestable ipsilon. Poco a poco llegamos a sospechar del amor de Dios. Suantos, al romperse la familia, al ahogarse en deudas o al perder a un ser querido. Sienten como si Dios los hubiese abandonado, el corazón se queda vacío, la fe se enfría y todo se vuelve de un negro profundo. Pero esa misma astilla, esa misma cruz, cuando tenemos el valor de entregársela a Cristo para que sus manos de amor la retiren, obra un prodigio. Quitarla quizá duela un poco, pero después la herida sana. La paz brota silenciosa como hierba tierna tras la lluvia. La esperanza se cuela como la luz del alba, y el corazón endurecido se ablanda y aprende a compadecer al otro y a sí mismo. Mirad, dos personas cargan un mismo haz de espigas. Una camina refunfuñando, quejándose del destino, con rostro agrio, culpando al cielo y a la tierra. A los pocos pasos está exhausta. El haz parece el doble de pesado y solo quiere tirarlo. La otra lleva el mismo peso, pero canta y su corazón se alegra. No porque su carga sea más ligera, sino porque sabe que un amigo camina a su lado y pone la mano sobre su carga. La diferencia entre ambos está en una sola cosa: si saben o no que no llevan la cruz solos, si ponen o no su cruz en manos del Señor. No confundamos las cosas. Aceptar la cruz no significa buscar el dolor por el dolor. Dios no es un amo cruel que disfruta viendo sufrir a sus hijos. Pero cuando el sufrimiento llega como huésped no invitado, abrazar la cruz es dejar que el amor de Dios transforme ese dolor. Deja de ser un callejón oscuro y se vuelve una puerta abierta a la luz. Deja de ser un fracaso humillante y se convierte en el lugar donde la salvación de Dios florece con mayor esplendor. Entonces, ¿cómo poner nuestra cruz en manos de Cristo? El primer paso es volver a la oración. Habla con Dios con la sinceridad de un hijo con su padre, sin ocultar nada. Padre, estoy cansado, estoy sufriendo, no puedo más, ayúdame, por favor. Luego, frecuenta los sacramentos, especialmente la reconciliación y la Eucaristía. Ve al confesionario para que el Señor quite las astillas del pecado. Acércate a la Eucaristía para recibir el pan que da fuerzas en el camino. Y Navestán, por último, nunca lleves la cruz a solas. Comparte con tu esposo o esposa
o con alguien de la comunidad en quien confíes, muy a menudo el Señor se sirve de esos hermanos para sostener nuestro peso al mirar a Jesús en la cruz. Él nos enseña esto: el dolor, acogido en el amor y la confianza, engendra vida. Por eso podemos decir con valentía: Señor, no lo entiendo todo, pero confío en ti. Enséñame a cargar mi cruz con amor. Y entonces la cruz dejará de ser un peso de desesperanza y se convertirá en el puente que nos conduce a la esperanza y a la vida nueva. Cuando tenemos la valentía de poner nuestra cruz en las manos del Señor, en lugar de cargarla encorvados y a solas, poco a poco aparece un prodigio, como una lámpara de aceite que se enciende en la oscuridad. Es que los pesos y responsabilidades de cada día, cuando se acogen en la fe, qué extraño, empiezan a traer una alegría cara. No es una alegría ruidosa, de risas y alboroto exterior, sino un gozo silencioso, una paz honda en el corazón, porque sabemos con certeza que Dios camina con nosotros y lleva la carga a nuestro lado. El sufrimiento, cuando Dios está con nosotros, tiene una fuerza extraña. Es como la piedra de afilar con la que se amolan cuchillos y azadas. La piedra es áspera y rugosa, pero lima nuestros defectos, desgasta la autosuficiencia, la costumbre de creernos mejores que los demás, redondea las aristas del orgullo y la obstinación, nos quita el hábito de pensar que siempre tenemos la razón y de no escuchar a nadie. Hace el yo tan grande como una casa se hace pequeño, para que la gracia de Dios tenga por donde entrar, como una casa que, al quedar limpia y ordenada, por fin puede recibir a un huésped de honor. Por eso, si nos fiamos, quienes acogen cada día sus dificultades en el Señor suelen tener una alegría muy particular. Es la alegría de la madre que vela de noche a su hijo enfermo, aunque el cuerpo esté agotado y los ojos ojerosos, al verlo dormir en paz. El corazón se le abriga de un calor extraño. Es la alegría del padre que vuelve tarde de trabajar, empapado de sudor, y al ver a su esposa e hijos reunidos en torno a una mesa sencilla, se le olvidan los cansancios. Es la alegría del enfermo que sonríe al tragar una pastilla amarga, porque cree que el Señor está a su lado sanándolo. Esa alegría no grita ni presume, pero suaviza el corazón. Vuelve más mansa la mirada hacia el prójimo y afirma los pasos para seguir adelante. En los momentos de prueba, lo que nos sostiene no es la fuerza propia. Miremos atrás en la vida. ¿Acaso no hubo veces en que creímos imposible levantarnos después de un golpe? ¿No hubo enfermedades que nos dejaron exhaustos, pensando que no saldríamos? Sin embargo, de algún modo atravesamos todo eso. Llegó una paz extraña, una fuerza que no era nuestra nos puso en pie. Entonces comprendimos, no es que seamos buenos para aguantar, es que Dios nos dio fortaleza. No es que sepamos pilotear bien, es que Dios nos tomó de la mano y nos condujo por entre las olas. Cuando descubrimos esto, aprendemos dos lecciones valiosas: la gratitud y la humildad. En el mundo se enseña a correr tras el éxito y la fama. El éxito es bueno, pero rara vez nos deja lecciones hondas. Por el contrario, puede inflarnos de vanidad y ganas de lucirnos. En cambio, esas cruces silenciosas,
Esas lecciones pagadas con lágrimas son las que nos enseñan lo más precioso. Nos enseñan la paciencia. Somos impacientes por naturaleza, lo queremos todo ya. El sufrimiento nos obliga a frenar, a esperar. La paciencia no es rendirse, es mantenerse firme hasta el tiempo de Dios. Nos enseña la humildad. El orgullo nos hace querer estar siempre por encima de los demás. El dolor nos baja a tierra para reconocer que somos frágiles y débiles como cualquier otro. ¿Quién ha probado el amargor del sufrimiento? Espontáneamente juzga menos y es menos duro con sus hermanos. Algunos preguntan cómo reconocer la mano de Dios que nos sostiene en medio del mar de la aflicción. Primero, recordemos las veces en que creíamos no tener salida y Dios abrió un camino. Luego, perseveremos en la oración aunque el alma esté reseca como teja. Basta sentarse junto al Señor. No hacen falta muchas palabras. Con estar con Él alcanza. Después, aprendamos a pedir ayuda. Acudamos al sacramento de la reconciliación para que el Señor cure. Busquemos a una persona prudente con quien abrir el corazón y apoyémonos en la comunidad. Esos pequeños pasos se trenzan como una cuerda fuerte que impide que caigamos al precipicio. El éxito puede darnos alegría, pero no necesariamente nos hace mejores. El sufrimiento, en cambio, aunque nos arranque lágrimas, si se acoge en Dios, nos hace crecer y madurar. Nos enseña a escuchar, a compartir y a compadecernos del dolor ajeno. Por encima de todo, nos enseña a unirnos a Jesucristo, quien convirtió sus propias llagas en fuente de salvación. Al mirar así nuestra condición humana, vemos que somos frágiles y débiles, como la hierba del campo por la mañana, aún lozana y verde, por la tarde ya marchita. Pero reconocerlo no es para entristecernos ni desanimarnos. Al contrario, nos ayuda a confiar más únicamente en Dios, porque solo Él no cambia jamás. Es la cruz la que nos enseña la lección de la confianza, creer en un Dios que todo lo puede, en un Dios cuya misericordia es eterna. Y gracias a la cruz, nuestro corazón se vuelve más tierno con los hermanos, como el hierro que debe pasar por el fuego para hacerse buen acero. Así el alma, a través de las pruebas, llega de veras a la madurez. ¿Quién de nosotros no ha sufrido un rasguño, una herida, un rasguño pequeño? Nos enseña a ser más prudentes. Una herida profunda nos enseña la humildad. Mientras no hayamos probado de verdad el amargor del dolor, fácilmente pensamos que somos hábiles e invencibles. Solo cuando tropezamos con una caída dolorosa, quedamos en la ruina, enfermamos. Nos damos cuenta, con que no soy más que una criatura débil que necesita mucho de la gracia de Dios para sostenerse. Y justamente desde entonces, el corazón se abre, ya no nos atrevemos a juzgar a nadie con precipitación. Porque hemos comprendido el dolor ajeno, aprendemos a sentarnos junto a quien llora, sin decir muchas palabras, bastando con posar suavemente la mano sobre su hombro. Y ahora, digamos una verdad íntima, pero sumamente consoladora. Una verdad que hemos de creer con todo el corazón es precisamente en el sufrimiento donde Dios nos ama. Cuando tenemos éxito, cuando gozamos de salud y la familia está en armonía, creer que Dios nos ama resulta fácil.
Mucho más difícil es creer que ese amor no cambia cuando estamos enfermos, fracasados o solos. El amor de Dios en el sufrimiento se parece al amor de una madre cuando ve a su hijo con fiebre. ¿Quiere la madre que su hijo tenga fiebre? Por supuesto que no. Pero justamente cuando el niño arde y yace rendido en la cama, es cuando la madre lo estrecha más fuerte y vela por él toda la noche. Así también Dios. Él jamás quiere el mal ni desea que suframos. Pero cuando el dolor irrumpe, es entonces cuando Él está más cerca de nosotros y nos ama de un modo más particular. Porque precisamente cuando somos más débiles, su fuerza se manifiesta con mayor claridad. Al entender esto, descubrimos una libertad extraña, la libertad de seguir amando incluso en la carencia, la libertad de perdonar aún estando heridos y la libertad de esperar incluso en la noche más oscura. Esto nos conduce a una conclusión segura: no hay gloria de Pascua sin pasar por el camino de la cruz. No existe jardín de rosas espléndidas sin espinas. El camino del Señor atraviesa las pruebas, no las elude. Por eso aprendamos a unir los pequeños sufrimientos cotidianos a la pasión del Señor. ¿Cómo unirlos? Con una palabra airada que logramos contener, con una sonrisa ofrecida al otro aunque el cuerpo esté cansado, con un servicio silencioso en casa sin esperar alabanzas, y también con una sencilla oración de abandono en el corazón. Padre, no lo entiendo todo, pero creo que tú me estás guiando. Entonces, la paz no significará un mar en calma sin una sola ola, sino una barca en la que Cristo va con nosotros en medio de la tormenta. Ahora, unámonos para ofrecer al Señor una oración final, sencilla y ferviente. Señor Jesús, manso y humilde, nos refugiamos en tu amor en medio de las fragilidades y límites de nuestra condición humana. Concédenos confiar en la oscuridad y amar en medio de las heridas. Enséñanos a unir nuestros sufrimientos a tu pasión. Transforma nuestras llagas en puertas hacia tu misericordia. Convierte nuestras lágrimas en semillas de esperanza y vuelve la cruz de nuestra vida en un puente que nos lleve a tu vida nueva.